Tu amigo y vecino Spider-Man es probablemente una de las más grandes sorpresas de este año en muchísimos aspectos, siendo el proyecto que reivindicó al personaje nuevamente en la animación y que, aunque suene a broma, el que realmente necesitábamos. No solo por ser un producto basado en un personaje que ha tenido una suerte medio complicada en lo que se refiere a adaptaciones animadas, contando con dos series que aún le siguen pesando muchísimo sacarse del estigma, lo que hace uno al momento de verla a esta nueva serie realmente se sientan contentos y felices de haberla visto. Si bien en su momento se presentó esto como una precuela del Spider-Man del UCM en formato de animación, digamos que la cosa iría bien, pero con el pasar del tiempo, numerosas reestructuraciones provocaron que esta serie fuera cambiada en su lugar por un proyecto más parecido a What If, pero muchísimo mejor, siendo un universo alternativo que toma de base al UCM, proporcionando un mayor enfoque y desarrollo a esta encarnación del héroe que siempre debió ser en el UCM, haciéndolo mucho mejor que la interpretada por Tom Holland. Pero ¿cómo estoy tan seguro de esto? Bueno, en este video hablaremos de muchas cosas que de seguro te interesarán, porque Tu amigo vecino Spider-Man no solo fue la serie que cerró muchas bocas que hablaban por hablar, sino que además demostró por qué es uno de esos productos que debes ver sí o sí. Lo primero que hay que partir es ¿qué nos trae de nuevo? Pues muchos podrían pensar que es una extensión del UCM, pero realmente no es así, sino que a pesar de que nos dan indicios de esto con breves escenas que nos dan el contexto necesario, estas solamente funcionan para establecer el lugar en el que estamos y donde la historia se nos va a ir lentamente desarrollando. Partimos de la base que este Peter es totalmente nuevo, se siente de base como el del UCM, pero poco a poco nos damos cuenta de los diferentes matices que hacen que se destaque. Pese a no tener máscara, aún se siente como ese héroe que estaba destinado a ser, con pequeños actos como el de ayudar a alguien que cometió un error y el que nadie se debe preocupar por él luchando una batalla él solo, demuestra que él siempre estuvo preparado para ser el héroe que todos conocemos, aunque eso no provocó que se mande sus cagadas, como lo fue el caso de que lo descubren repito, muy fácil su identidad. Lo Norman por un lado sí estaba bueno porque me demuestra de que el tipo es muy perspicaz y no lo podés cagar así de fácil. Pero lo de Harry y Nico, que de por sí, que Harry le haya dicho a Nico y esta no le creyera, se entiende. Pero que Peter no cuide más las cosas, Dios, se sentía como las escenas de Homecoming o Far From Home, donde descubrían de formas muy estúpidas la identidad de Peter. Suerte que esto es usado para bien en la serie, presentándonos los diferentes puntos de vista. Por un lado, el que Nico sienta que Peter, su amigo, no fue capaz de confiarle ese secreto, pero sí a un extraño. Si bien se armó un drama tremendo en internet, aquí la verdad es que funciona, porque nos permite ver mucho más de Nico, de actitud algo sarcástica y muy carismática, pero con sus matices y que sentimos que va más allá de ser un personaje de fondo. Lo mismo pasa con Harry, pintado en su momento como una especie de influencer y alguien bastante diferente a lo que se piensa, pero muy en el fondo no solamente es una persona que ha sufrido, sino que además él se siente totalmente solo. Además de que claro, casi todos siempre lo toman para un lado, como lo puede ser el hecho de que él sea un millonario o inclusive que sea un influencer, y no le ven el verdadero potencial al que este puede llegar a tener, algo que sí notaron tanto Peter como Nico, y esto hace que durante toda la serie se destaque muchísimo, pero no me estoy refiriendo solamente a Harry y a Nico, sino que en realidad a todos los personajes secundarios, quienes, pese a que muchos tengan aún dudas, estos lentamente se van cocinando, dándonos versiones de personajes realmente interesantes y por sobre todas las cosas, mucho más importantes de lo que nos dio el UCM en la trilogía de Holland, lo que demuestra nuevamente los problemas que tiene Sony y Marvel a la hora de trasladar esto en live action, pero en la animación lograron hacerlos destacar de gran manera. No solo son los personajes que mencioné como Nico y Harry, sino que esto va con otros personajes que poca o nula relevancia podrían haber llegado a tener,
pero que también le dan sus espacios e incluso nos dan detalles de que van a ser muy interesantes e importantes en el futuro. Y si preguntan por los intereses amorosos, hay que decir que, pese a que sea un tema bastante flojo durante la serie, sí nos dan esa idea de ver la vida amorosa de Peter, pero no lo hacen como su eje central, sino que está apartado y es un punto que no se va a tocar por lo menos por algún tiempo. Es con esto que partimos al punto que probablemente muchos hayan querido escuchar, y es sobre los villanos, que esta serie nos introduce a muchos, repito, muchos villanos, que van desde los simples y callejeros, que no duran mucho, hasta los más complejos e interesantes. Pero si tuviera que quedarme con los que más destacaron, sin duda serían aquellos que, pese a que a veces no muevan un dedo, salvo a la mitad o al finalizar la serie, son los que más destacan. Octopus es el más claro ejemplo, un villano clásico, pero que es retomado de gran manera, dándole un papel más de hombre entre las sombras, pero que lentamente vamos viendo su desarrollo a lo que se va a volver a futuro. Otro caso es Tombstone, y de este tiene un aspecto que me gusta, y es cómo fue tratado lentamente sobre él, dándonos muchas pistas sobre lo que iba a ser, y cómo entre capítulos íbamos viendo cómo la línea que dividía a este personaje se iba borrando, para que en el final nos muestre a un personaje que se va a volver un villano al que está destinado, o tal vez no. Y es que muchos desde que salió la serie lo advierten, carajo, hasta yo lo hago. Pero también he notado que aún queda un poco de ese niño bueno y amable del que nos mostraron al inicio de la serie, y que tuvo que volverse aquello que no quería para evitar un mal mayor para su familia y su barrio. Es simple, esta serie nos está dando aspectos importantes sobre los diferentes personajes, pero lentamente nos dan diferentes caminos que pueden tomarse, desde el más simple e incluso el más complejo, que puede dar a muchos aspectos que darían pie a una trama mucho más interesante. Incluso no solo hago referencia a los villanos, sino que también a los héroes, porque créanme, en esta serie se ha demostrado de que hay muchos personajes que parecen ser héroes, pero que por el momento no han movido un solo dedo, por lo menos por ahora. Si bien mencioné recientemente lo de Lincoln, que es un personaje que tiene un destino al que puede llegar o no, no es el único que tiene este destino. Norman es probablemente el rostro de la serie junto a Peter Parker, un hombre con una actitud amable al inicio, con hasta incluso la capacidad mucho más que ser el villano de la historia, pero es de a poco que nos muestran su verdadero rostro, un hombre que no dudaría en pisar al otro, que usaría lo posible para cumplir sus objetivos e incluso diría que sus motivaciones sobre los héroes y cómo estos destruyen las ciudades y demás tiene sentido. Por algo está en los acuerdos de Sokovia, pero el usar a Peter y a sus estudiantes para algo meramente personal e incluso en no decirle la verdad a Peter y retenerlo para así seguir y descubrir lo que lo hace especial, creo que hace que este Norman no sea el típico megalómano villano que conocemos, y esto nos da mucho que pensar. Y con el planeador, pese a que lo hayamos visto, personalmente no creo que sea él el Duende Verde. Es más, me creería que fuera otro personaje, antes que Norman, porque todos esperamos algo, pero recuerden, no todos van por el mismo destino, y si lo hacen, sería de forma diferente. Pero si hay un personaje que se ganó el cariño de muchos, no por carismático, no por ser interesante, sino por lo que representa para el UCM y que pudo ser, pero no lo fue. El caso del Escorpión fue definitivamente mi favorito. No solo un villano digno de temer, sino que además demuestra lo peligroso que puede llegar a ser los villanos del héroe. Con solo decirte que este no se anda con rodeos y le da no solo una de las mejores palizas que haya visto al personaje de Spider-Man, sino que además de claro dejarle el verdadero trauma que durante lo que queda de serie nos dejen claro que él aún no estaba preparado para este tipo de sucesos y para regresar a la acción, sino que también son las acciones que este comete. Este es el primer villano real que lo hace sentir lo peor, que tiene hasta ganas incluso de matarlo. Realmente es interesante cómo los anteriores villanos, breves e importantes durante la historia, nos dan este camino para el verdadero gran villano que fue el Escorpión, un personaje que destaca muchísimo. Créanme, el Escorpión fue lo que debería o nos daba a entender el final de Homecoming.
pero finalmente no lo vimos allí, sino que lo vimos en esta serie. Los villanos de la serie y futuros villanos definitivamente fueron su punto más fuerte. Con solo decirte que los villanos que aparecen tan solo como un vistazo breve nos dan a entender lo grande que va a ser esta serie. Pero no todos son los villanos, los cameos están, y si tuviera que decir que me gustaron, pues claro que sí, funcionan para darle más peso al mundo, y personalmente me gustaron, pese a lo poco que llegaban a durar. Pero para algo está el cameo, claramente. Pero si bien esto es bueno, me gustaría enfocarme en un punto que, para muchos, lo podría inclusive pasar desapercibido, pero que durante la serie le dan su peso específico: la familia de Peter. Todos conocemos al tío Ben, pero ¿han notado cómo en las películas su peso es casi nulo e incluso directamente lo borran de la historia? Aquí no. Sentir el peso de su muerte y sentir que Peter tiene más responsabilidad por lo que pasó, la actitud de May lo dice todo. Y por cómo funciona la serie nos dejan entender que ella aún lo extraña. Y más sabiendo que su muerte fue antes de la picadura. Son detalles, pero que te hacen dar cuenta del impacto que generó, así como fue la primera vez que lo vimos. Y es que en la serie decide darnos una trama familiar aún más importante y más seria, porque Richard Parker está en prisión, que es algo que nos dejó a todos con el culo lleno de dudas, pero que nos dejan algo para la segunda y tercera temporada, que no solo fueron confirmadas, sino que además ya nos dieron el primer vistazo a un personaje que generó polémica, pero no hablaré de eso aquí. Aunque todo lo que dije puede considerarse bueno, la realidad es que hay cosas malas, pequeñas, pero las hay. Su animación, si bien en acción y balanceo es excelente, es realmente tedioso, y más con los diseños y los fondos, que hacen que cada vez que pares te des cuenta de hasta incluso cuántos NPC hay que se repiten. Y eso creo que me falló. Pero si X-Men 97 me entregó el mejor producto de Marvel de los X-Men en animación, y más definitivamente lo hará mucho mejor para lo que sigue. La música sinceramente es lo de menos, aunque sí debo decir que su opening, Cambiaron, me gusta, pero no su música. Dios mío, no me gustó nada. Aunque entendiera el homenaje y me gusten los primeros minutos de la música, me parece realmente terrible el rap. Aunque pudiera tener sentido, no me agrada para nada. Y pese a lo que dije, los cameos y referencias a cosas del UCM e incluso de adaptaciones previas de este Spider-Man, definitivamente considero que este ha sido un gran proyecto que nos demuestra que Spider-Man en el UCM sí puede funcionar. Solo hay que darle tiempo y no meter tanta mano para terminar como el del UCM, que literalmente quedó sin rumbo. Si no saben a lo que me refiero, vean este video de arriba a la derecha. Con esto, junto a Spider-Man 94 y Espectacular Spider-Man como de las mejores del arácnido. Pero claro, esto tendrá que avanzar, por lo que no puedo esperar para ver este gran cambio. Ahora, ¿por qué menciono que es la serie que necesitábamos? Porque nos trae nuevamente esas historias simples pero complejas, que nos trae al héroe nuevamente a un punto que necesitábamos para nuevamente explorar. Esto es lo que uno esperaría de una serie que, pese a las críticas, demostró ser una digna del personaje. Y pese a los cambios que tuvo esta, como lo pueden llegar a ser el origen de la picadura e incluso las libertades creativas, realmente esta serie fue lo que de verdad necesitábamos para volver a confiar en el personaje que durante mucho tiempo estuvo de capa caída. Como bien lo dije anteriormente, esta serie es la que reivindica al personaje de muchas maneras, y así como lo beneficia y reivindica, puede llegar a traer problemas. Pero esto recién empieza, solo nos queda esperar y ver qué harán y rogar que mejoren absolutamente todo. Animación, música y más. Con solo decir esto, solo espero que haya más gente disfrutando de esta maravillosa serie, y si todavía no la viste, por favor te recomendaría que la vayas a ver. Espero que este video te haya gustado. De ser así, recuerda dejar un like, de comentar en este video y de compartirlo para llegar a más gente. También recuerda de seguirme a través de las diferentes redes sociales como lo son X, Instagram y TikTok. Y ahora sí, no me queda nada más que decir que muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.